Clase del día de hoy vamos a estar trabajando la conversión de unidades. ¿Qué es una conversión de unidades? La definición dice de la siguiente manera: permite obtener un valor de una unidad de medida a otra completamente equivalente. En otras palabras, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a tener una unidad de medida, por ejemplo, en días, y queremos saber cuánto es eso, o la equivalencia, o un valor completamente igual, solo que de otra forma, por ejemplo, en horas. Es decir, tenemos un día que es lo mismo que 24 horas. Son unidades de medida completamente diferentes, pero que al final significan o valen lo mismo. Pero para poder hacer conversiones de unidades, nosotros tenemos que entender que vamos a utilizar factores de conversión. ¿Y qué es un factor de conversión? Bueno, es la que nos va a permitir a nosotros poder cambiar una unidad de medida a otra, pero manteniendo como esa equivalencia de que valen exactamente lo mismo, o solo representar un valor de una unidad de medida a otra que vale exactamente lo mismo. Pero vamos a leer acá la definición que dice: un factor de conversión consiste en una fracción en cuyo numerador y denominador se colocan valores de medida equivalentes, expresados en distintas unidades, de manera que la fracción equivale a la unidad. Entonces nosotros en el salón de clases ya habíamos hecho algunos ejercicios con esto, y hoy también los vamos a ejemplificar acá. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a crear una fracción acá, y lo que hacemos es escribir una unidad de medida en el numerador, y en el denominador, o sea en la parte de abajo, lo que hacemos es escribir otra unidad de medida que vale exactamente lo mismo en la parte de arriba. Es decir, ya habíamos hablado que, por ejemplo, hablar de un dólar, lo vamos a escribir acá: un dólar es lo mismo y aproximadamente como 7.50 quetzales. Este es un factor de conversión porque me permite a mí poder convertir o hacer la conversión de dólar a quetzales o quetzales a dólar. ¿Por qué? Porque estas dos unidades, aunque acá se ven completamente diferentes, en realidad valen lo mismo, y así podemos crear varios. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado hace un momento: si nosotros decimos un día, lo voy a escribir acá: un día es lo mismo que 24 horas. Y ese es un factor de conversión. Podemos hacer otras acá. Por ejemplo, decir que nosotros tenemos una libra, perdón, un centímetro, que es lo mismo que 10 milímetros. O decir, ahora sí, una libra es lo mismo que 16 onzas. Pero lo interesante que sucede con esto es que en realidad, si nosotros ponemos cualquiera de estos ejemplos que ya pusimos acá, ya sea o incluso esto, los ponemos de la forma inversa, en realidad también significa lo mismo o exactamente igual. Porque si nosotros, por ejemplo, vemos en esta parte de acá, y lo voy a poner acá arriba, decir que 7.50 de quetzales es lo mismo que un dólar, eso es correcto también. ¿Sí? De la misma forma pasa con los siguientes. Por ejemplo, decir en esta parte al revés, que la parte de horas esté arriba y el día esté abajo, y decir que 24 horas es lo mismo que un día, por supuesto que eso es correcto. Y para todos los factores de conversión que nosotros vayamos a crear para nuestros ejercicios, van a suceder exactamente lo mismo. Pero lo que hay que cuidar acá es lo siguiente: que nuestros factores de conversión realmente tengan sentido. Es decir, por ejemplo, yo voy a poner acá que un minuto es lo mismo que 3 días. O sea, este factor de conversión no me sirve, o de hecho no es cierto, porque un minuto no es lo mismo que 3 días. Entonces esos factores de conversión no funcionan o no son correctos. Entonces esas son las cosas que nosotros debemos de considerar al momento de utilizar y crear nuestros factores de conversión. Tenemos que usar una que sea exactamente igual a la parte de abajo en su valor, aunque su unidad de medida sea una completamente diferente. Entonces nosotros en nuestros folletos vamos a encontrar esta tabla de medidas, en donde ya tenemos nosotros una equivalencia de una unidad de medida a otra. En este caso nosotros ya tenemos lo que es de longitud, tenemos la que es de masa, y también tenemos la que es de volumen. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, realmente eso depende del ejercicio que nos van a estar asignando, pero ahorita vamos a prestarle atención a lo siguiente. Para yo poder saber cuál de todas estas, las que tengo en esta tabla, es la que voy a utilizar, es bastante sencillo, porque en realidad cada ejercicio me va a especificar a mí qué unidades de medida estoy trabajando. Pero de momento vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir practicando, para poder utilizar nuestros factores de conversión, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo,
¿Cómo voy a crear un factor de conversión con este unidad de medida de un metro a 100 centímetros? Que eso es una equivalencia, porque realmente si un metro tiene 100 centímetros. Entonces vamos a ponerlo acá, por ejemplo, decir que un metro es lo mismo que 100 centímetros. Y vean que lo único que hice fue transformar esta igualdad que tenemos acá en forma de fracción, que es la que ya pusimos acá. Son exactamente los mismos valores. Vean que estoy tomando esto y lo estoy poniendo justo acá. Ahora lo interesante de esto es que podemos invertir esto y decir que 100 centímetros es lo mismo que un metro, y vean que sigue siendo la misma unidad de medida que nosotros estamos usando para este primero que tenemos acá. Son los mismos porque vean que aquí tenemos metros y acá tenemos centímetros, acá tengo centímetros y acá tengo metros, que son las mismas unidades que tengo acá. El orden es diferente a la que está en la parte de acá arriba, pero eso realmente no afecta en lo absoluto, porque la equivalencia o la unidad de medida de una con la equivalencia de otra es exactamente la misma y valen exactamente igual. Entonces vamos a hacer otros ejemplos para esto. Es decir, yo voy a crear una unidad de medida de esto, o un factor de conversión, justamente con este que tengo acá, pulgadas y centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, tomo esta medida y digo que una pulgada es lo mismo que 2.54 centímetros. Pero también podemos hacerlo al revés, porque decir que 2.54 centímetros es lo mismo que una pulgada, y los dos son válidos y los dos son correctos, porque realmente es cierto que en una pulgada tenemos 2.54 centímetros. De la misma forma lo podemos ver al revés, 2.54 centímetros es lo mismo que una pulgada. Y así podríamos crear nosotros seguir haciendo más factores de conversión con las unidades de medida que tenemos en toda esta tabla que tenemos acá. Pero bueno, nuevamente eso depende de qué ejercicios nos están proponiendo, y pues de eso vamos a estar utilizando. Pero para ir entendiendo de una manera un poquito más clara esto, vamos a resolver unos ejemplos. Y tenemos el ejercicio inciso A, donde dice convertir 30 pies a centímetros. Ahora, ¿cuál de todas estas, las que tengo en esta tabla, es la que yo voy a utilizar? Porque son un montón. Acá tengo un montón, acá tengo otros dos y acá tengo más. Es bastante sencillo. Vean que lo que me están pidiendo acá son pies y también me están pidiendo los centímetros. Entonces en esta tabla yo tengo que ubicar en donde hay una equivalencia entre pies y centímetros. Y si nosotros prestamos atención a nuestro ejercicio, veamos que aquí nosotros tenemos el pie y acá tenemos el centímetros. Algo que debo dejar muy claro acá: no podemos usar, por ejemplo, esta que tiene pie y del otro lado de acá, porque esas son pulgadas, o hacer un cruce entre esta y la que está acá arriba. No se puede. Pues nosotros podemos utilizar únicamente esta con esta, si fuera el caso, o esta con esta, pero por ejemplo yo no puedo utilizar esta que tengo acá y unificarlo con esta que tengo acá. Es decir, yo voy a unificar estas dos, no se puede porque son completamente diferentes, y de todas maneras incumpliría una regla, que sería que no valen lo mismo. Eso es como decir que $1 es lo mismo que 100 quetzales. Entonces eso solo no es cierto, eso no vale. Entonces, ya que ubicamos que acá tengo pies y acá tengo centímetros, y aquí vi que aquí tengo pies y acá tengo centímetros, la unidad de medida de centímetros es el cm, entonces voy a copiar justamente esa información, y lo único que hago es lo siguiente: copio la equivalencia, es decir, que un pie es lo mismo que 30.48 centímetros, y ahora esto mismo vamos a convertirlo a fracción, tal y como lo hicimos anteriormente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Y ya está. Acá tengo un pie que es lo mismo que 30.48 centímetros. Pero como dijimos anteriormente, que nuestros factores de conversión pueden haber de dos formas, porque si nosotros invertimos esta fracción y lo ponemos al revés, es decir, que 30.48 centímetros es lo mismo que un pie, eso también es cierto. Entonces siempre van a existir dos factores de conversión. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estas dos es la que vamos a utilizar? Bueno, es bastante sencillo, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente: me voy a fijar en mi ejercicio y vean que el valor que a mí ya me dan en mi ejercicio son 30 pies. ¿Y qué es lo que quiero saber? ¿Cuánto es eso de 30 pies pero en centímetros? Entonces la unidad al que pretendemos llegar
es a centímetros. Entonces lo que queremos de alguna forma entender es que yo tengo los pies, ya los tengo, y yo quiero saber cuántos es eso en centímetros, que son la unidad de medida, es el cm. Entonces esa unidad de medida al que nosotros pretendemos llegar o queremos saber es la que nosotros vamos a buscar en nuestros dos factores de conversión, que ya los tenemos acá porque solo uno nos va a servir, y esta unidad de medida que tenemos acá debe aparecer como numerador, o sea, es decir, a la unidad de medida que queremos llegar debe aparecer en el numerador. Esta de acá como tal no nos funciona para este ejercicio, puede funcionar para otro ejercicio, pero al menos para esto no. ¿Por qué? Porque los centímetros es la unidad de medida que queremos nosotros encontrar su valor como factor equivalente, y como ya vimos o ya encontramos el factor de conversión que vamos a utilizar, entonces vamos a borrar lo que no nos sirve y nos vamos a quedar con lo que nos va a estar sirviendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el ejercicio está bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es multiplicar ese factor de conversión que nosotros ya escogimos o que ya dedujimos que es la que nos va a servir, y lo vamos a multiplicar con el ejercicio que ya nos proponen acá, que son 30 pies. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a copiar ese ejercicio y lo vamos a multiplicar acá por 30 pies. Y recuerden ustedes en el folleto que esto lo podemos transformar o lo podemos ver de otra manera. 30.40 centímetros multiplicado por 30 pies. Recuerden que esos 30 pies lo obtuvimos del ejercicio porque es la que nos están proponiendo, y esto lo vamos a dividir en un pie. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues multiplicar el numerador con el numerador y luego dividimos con el denominador. O sea, primero resolvemos la multiplicación de estos dos para luego resolverlo con la división de esto, y nos quedaría de la siguiente manera. Y el resultado de multiplicar 30.40 por 30, eso da un resultado de 0.12, y luego eso lo dividimos en 1. Recordemos que este 1 es este que tenemos acá y lo vamos a poner acá abajo. Ya, entonces dividir 912 en 1 pues nos da exactamente el mismo número, que son 912. Entonces como respuesta lo vamos a escribir justamente acá, la respuesta para esto, decir que 30 pies, voy a escribir acá 30 pies es igual o lo mismo a 912 centímetros. Con eso culminamos el ejemplo de esta de acá. Vamos al siguiente. Nos dice convertir 700 gramos a libras. Vamos a buscar nuevamente acá lo que la unidad de medida o el factor de conversión para gramos y libras. Lo que tenemos acá, gramos a libras. Entonces justamente lo vamos a encontrar aquí. Aquí tengo la unidad de libras y aquí también tengo la unidad de gramos. Gramos, la unidad de medida es la G, y pues libras es la que tengo acá, que en su unidad de medida también es LB. Entonces no vamos a usar esta que está acá abajo porque acá son kilogramos. Esto es diferente a gramos. Entonces vamos a usar este que tengo acá. Es decir, una libra es lo mismo que 45 gramos. Una libra, 454 gramos. Ya lo tengo copiado acá. Y recuérdense que vamos a hacer nuestro factor de conversión. Es decir, que una libra es lo mismo que 454 gramos. Pero esto es lo mismo que verlo de forma inversa. 454 gramos es lo mismo que una libra. Ahora, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? Vamos nuevamente en la parte de arriba. Tenemos gramos, ya lo tenemos acá. Y yo quiero saber cuánto es eso en libras. Eso quiere decir que la unidad de medida al que yo pretendo llegar tiene que ser libras. Entonces esa unidad de medida debe aparecer en el numerador. Por lo tanto vamos a usar este primero que tenemos acá. Y pues vamos a hacer la multiplicación entre esto que tenemos acá y esto que tenemos acá. Y 700 por 1, la respuesta de esto pues sigue siendo el mismo, 700. Y esto lo vamos a dividir en el número de abajo, que son 454, y eso lo vamos a dividir acá, 454, y ahora vamos a hacer la división. Entonces la respuesta sería 1.54. Ustedes recuerden hacer esa división dentro de su calculadora. Entonces vamos a dejar la respuesta en la parte de acá abajo y lo vamos a decir de la siguiente manera, que 700 gramos es lo mismo o es igual a decir 1.54 libras. Es aproximadamente una libra y media, un poquito más de libra y media. Entonces con eso terminamos el ejercicio del inciso B.
Vamos con el siguiente. En el inciso C dice convertir 100 kilómetros a millas. Regresamos nuevamente en la parte de arriba y vamos a buscar esa unidad de medida de millas a kilómetros. Acá tengo la milla y acá tengo el kilómetro. Que no los confunde la posición, porque esto puede estar al revés. Quiere decir que acá está el kilómetro y después está la milla. Eso no importa. Ya lo vimos que en los factores de conversión, no importa si están al contrario, va a significar o va a valer exactamente lo mismo. Lo que interesa es ubicar la unidad de medida que está en nuestro ejercicio, que son millas y kilómetros. Quiero hacer una aclaración con respecto a nuestro factor de conversión al ejercicio que estamos resolviendo justamente ahorita. Cometí una equivocación y no me di cuenta de algún detalle. Les había mencionado anteriormente que una milla es lo mismo que 1.609 kilómetros, pero en realidad no es punto. Esto es una coma de 1000. Una milla son 1609 kilómetros. Entonces ya la parte donde menciono esto ya está cortado la parte del video. Entonces, ya haciendo esta aclaración, regresamos al ejercicio que estamos resolviendo. Ya estamos nuevamente de acá y hacemos la multiplicación entre 1 multiplicado por 1000 y eso me da resultado 1000. Este 1609 pues es lo mismo que tenemos acá. Y la multiplicación de 1 por 1000 pues es 1000 y eso lo tenemos que dividir en 1609. Al hacer la división entre 1000 y 1609, esto nos da un resultado de 0.62. Eso quiere decir que nuestra respuesta diría de la siguiente manera, que 1000 kilómetros es lo mismo que 0.62 millas. Es aproximadamente un poquito más de media milla, entonces ya tenemos la respuesta ahí. Para esta siguiente parte lo voy a resolver, pero les recomiendo que ustedes la hagan antes de que les muestre el procedimiento y el resultado. Yo les recomiendo que ustedes puedan pausar el video y luego le dan a reproducir para comparar su respuesta. Acá me voy a abstener de explicar un poco más, solo para ir un poquito más rápido. Entonces pausen el video, intenten hacer ustedes su factor de conversión y luego comparen con la que yo estoy utilizando y luego vean si lograron acertar y luego el procedimiento para hacer la conversión. Entonces pausen el video y luego les muestro el procedimiento y la respuesta a este ejercicio. Y la respuesta es el siguiente. Nuestro factor de conversión para este ejercicio va a ser esto. Un metro es lo mismo que 1000 milímetros. Recuerden que todo esto está en la tabla que ya vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, multiplicarlo con el ejercicio. 1 por 751, pues esto va a dar 751. Este 1000, pues solamente lo copiamos para acá. Y luego hacemos la división entre 751 dividido 1000. Y la respuesta es 0.75 metros. La respuesta entonces sería 751 milímetros es lo mismo o vale exactamente lo mismo que 0.75 metros. Vamos para el siguiente y la dinámica es exactamente la misma. Intenten resolver, vamos en el video y luego comparar su respuesta y su procedimiento para que vayan practicando. Y esa sería la respuesta para el siguiente ejemplo. Un metro, mi factor de conversión, la tengo justamente acá. Un metro es lo mismo que 3.28 pies. ¿Y por qué? Entonces multiplicamos 1 por 100 y esto da resultado 100. Y la respuesta lo vamos a dividir con la parte de abajo, que es el denominador, que es 3.28. 100 dividido 3.28, el resultado es 30.48, afirmando lo siguiente. Entonces la respuesta sería decir que 100 pies es lo mismo que 30.48 metros. Vamos con el siguiente para ir finalizando y pausen el video nuevamente, para que se pueda comparar su respuesta con el procedimiento que acá vamos a mostrar. Y esa sería la respuesta. Entonces nuestro factor de conversión, y quiero hacer la aclaración porque seguramente esto no lo encontraron en su tabla de valores o de equivalencias, pero eso es algo que todo el mundo manejamos. Nosotros sabemos cuántos días hay en una semana, que es lo que necesitamos saber, porque aquí tenemos días a semanas y en una semana nosotros tenemos 7 días. Recuérdense que si lo hicieron al revés no puede ser, porque nuestra unidad de medida al que pretendemos llegar son semanas y semanas debe aparecer en el numerador. Entonces ya tenemos nuestro factor de conversión. Vamos a multiplicar 1 por 128 y eso es 128. Estos 7 solamente lo corrimos para acá para poder dividirlo, y 128 dividido en 7, esto nos da un resultado de 18.28. entonces podemos afirmar que 128 días es lo mismo o un aproximado de 18.28 semanas aproximadamente. No es exacto, pero es más o menos esa la respuesta. Y con eso terminamos la explicación y la clase de conversión de unidades. Recuerden que ustedes